Bien, a partir de esta conclusión, digamos, que acabamos de sacar y viendo este ejemplo histórico, ¿no? De cómo eh, la capacidad argumentativa y los distintos herramientas de observación van a ir haciendo evolucionar esta verdad, ¿sí? Al menos la verdad en la que nosotros creemos o nuestra construcción de la verdad. ¿Sí? Nosotros vamos a concluir entonces, o por lo menos dentro del espacio de nuestra materia, que la verdad es una construcción que es esencialmente falible, ¿sí? Y que depende de las metodologías de observación, de la coherencia, ¿sí? Con que nosotros trabajemos sobre esas metodologías de observación y la capacidad de poder contrastar esta observación con los fenómenos que están sucediendo hasta a nuestro alrededor, ¿sí? Pero va a ser digamos, siguiendo la línea un poco de Peirce, esta construcción o opinión final en la que nosotros estemos de acuerdo, ¿sí? Entonces vamos a decir que básicamente es un acuerdo entre las partes que se desarrolla, digamos, en un determinado tiempo, ¿sí? En relación a un determinado objeto y en un entorno cultural definido, y que, bueno, va a depender de los sistemas de variación, perdón, sistemas de medición, que estos sistemas de medición estén aprobados, que sean consensuados, que nosotros podamos aplicar los resultados de esta observación en la realidad y ver cómo, digamos, este contexto opera según la descripción que nosotros hacemos de él. Y que este consenso no solamente tiene que ver con las lógicas, sino también con las herramientas, los instrumentos que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Entonces, esta verdad va a ser una construcción diversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si, digamos, tomamos a Protágoras y en realidad la verdad va a ser una construcción a partir de esa observación, es la conclusión de la observación, ¿qué sucede? Mientras más amplia sea la observación, más amplia va a ser esa conclusión, ¿sí? Es decir, nosotros mientras más voces incluyamos en las verdades, esas verdades van a ser en tanto construcciones colectivas más amplias que si no incluimos a ninguna voz, ¿sí? Es decir, si en mi visión del mundo yo la comparto, busco gente que piense igual, ¿sí? Va a ser esa visión del mundo va a ser mucho más representativa de que si yo solamente me limito a dar mi visión y trato de imponerla, ¿sí? Que es lo que hacía la metafísica un poco, ¿no? Esto de que como la verdad es una, inamovible y absoluta, todos debían darme obediencia en cuanto que la homo mesurada, si esta construcción realizada por el hombre no exige obediencia, sino adherencia, es decir, ustedes tienen que adherir a mi opinión, ¿sí? Porque mi opinión es falible y porque la verdad va a terminar siendo una construcción colectiva, ¿sí? Entonces se basa en la cooperación y en este enriquecimiento, ¿sí? Tiene que ser una verdad diversa. ¿Por qué tiene que ser diversa, digamos? Porque mientras más diversa es, más representativa es. Entonces, digamos, si ustedes quieren generar, como vimos en el apunte de ontología del lenguaje, liderazgo, ¿sí? El liderazgo se basa en la adherencia, es en el poder que me transfieren a mí como líder, porque las personas adhieren, ¿sí? A mi filosofía, a mi comportamiento, sobre todo, ¿sí? Distinto es, digamos, el poder que se transfiere por la estructura que, digamos, el poder fáctico de estructura que se basa en la obediencia. Nosotros en recursos humanos vamos a aplicar ambos. Ahora, el más eficiente, como hablábamos en el apunte anterior, es la adherencia, porque es más genuino, digamos, ese poder. ¿Sí? Es mucho más motivacional y hay mayor compromiso con ese poder. ¿Sí? En cuanto al tema de la diversidad, esto es importante, al menos fijar posturas, o al menos mi postura respecto al tema de la diversidad. Eh, porque, digamos, hoy el término diversidad, digamos, se utiliza mucho. Eh,
dentro de esta filosofía, diversidad no significa una verdad por cada facción, sino al contrario, una sola verdad que represente a todas las facciones, ¿sí? Es, digamos, a contramano de, digamos, esta un poco visión que se tiene hoy sobre la diversidad, y es que para cada colectivo hay que desarrollar un procedimiento especial, ¿sí? Cuando en realidad esta visión es al revés, es decir, es en un procedimiento común, ¿sí?, incluir a todos los colectivos, ¿sí? Porque si no, nosotros estaríamos desarrollando políticas de recursos humanos para los distintos colectivos, ¿sí? Y lo que se trata es de desarrollar una política de recursos humanos para todos los colectivos, pero que sea representativa de todos, ¿sí? De allí la necesidad, digamos, de enriquecer nuestra postura con las distintas visiones, ¿sí? Pero de lo que se trata es de construir el común, ¿sí? No en el procedimiento inverso, que sería, digamos, disgregar el común para generar colectivos especiales, digamos. Nuestra tarea tiene que ser tratar de generar el común. ¿Por qué? Porque en base a ese común es como nosotros vamos a poder desarrollar nuestros objetivos organizacionales. Es decir, la organización como sistema persigue un objetivo común y necesita de una metodología común, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco, digamos, lo que va a ser nuestro esfuerzo de trabajo. Y si nosotros nos repasamos un poco lo que hemos visto hasta ahora de la verdad, vamos a ver por qué es tan importante que nosotros conozcamos el lenguaje, por qué es tan importante que nosotros conozcamos la forma en que se trabaja con el lenguaje, la forma de comunicar, los espacios de comunicación. ¿Por qué? Porque nuestra comunicación, la forma en que comuniquemos, cómo tratemos a nuestro orador, digamos, a nuestro interlocutor, cómo lo conozcamos, cómo podemos nosotros construir estos interpretantes colectivos, está la base para la construcción de una metodología de trabajo común, digamos, ¿sí?, del logro del objetivo común, ¿sí? Bien, esto es lo que en cuanto a todo lo que es verdad, razón y filosóficamente nos interesa a nosotros en nuestra materia, y ver cómo, ¿sí?, está anclado a nuestro dominio del lenguaje, que es la herramienta de trabajo que nosotros vamos a utilizar en comunicación, ¿sí? En el próximo video de esta clase vamos a empezar a hablar de Yuri Lotman y de su concepto de la semiósfera, y cómo esta semiósfera, que tiene que ver con la cultura organizacional, es la que nos va a ir definiendo cuáles son las verdades. Pero es interesante también ver cómo trabajan estas verdades, cómo van operando dentro de la organización, ¿sí? Bien, este video lo voy a dejar acá, así ya en el próximo simplemente nos centramos